Muy buenas pilotos, otro día acojonante, pero con la hierba mojada. Hoy traemos al canal esta emisorita, es la Jumper T Pro. Yo creo que es la única que nos quedaba de este tipo para probar. Veis que es muy chula y promete mucho. Incluso la he pillado con la mochilita de ELRS, con el módulo externo de ELRS. Tengo la 4 en 1 con ELRS, como podéis ver. Bueno, voy a volar con ella, a ver qué tal va. Pero antes vamos a conocerla. Adelante vídeo. Veamos qué es lo que nos trae en la caja esta emisora. Unas instrucciones bastante completas. Describe cómo abrir un modelo, cómo calibrar, no está mal. Pegatinas y un estuche. Abrimos el estuche y voilà, la emisorita. Punto 1. No me gusta cómo está aquí este foam, pero bueno, no hay más. Entonces tampoco vamos a poner el grito en el cielo. Abrimos, protector de gimbals, emisor ELRS Nano, la emisora. En este caso tengo un receptor, la antena para el emisor ELRS y el adaptador para el emisor ELRS. Esto es por lo tanto lo que ha llegado. Vamos a ver ya de cerca la emisora. Bueno, pues la emisora no está nada mal en cuanto a color. Me gusta más, por ejemplo, que la iFlight. Es más oscurita, le da más sensación de calidad. Así visto, en general, tiene empuñaduras de goma detrás, esta rejillita que queda muy chula, zona del altavoz, lo que es la antena que la podemos extraer, subir o bajar, botones de un color chulillo, unos buenos gimbals. Apariencia inicial al menos es muy maja. Eso sí, no podemos decir que no es una mezcla entre una TBS Tango 2 y una emisora DJI. Son, digamos, es la hija de estas dos, sin ninguna duda. Eres igual que tu padre y que tu madre. Maja. ¿Qué tenemos? Tenemos varias versiones. Tenemos una 4 en 1, esto es que es compatible con Hubsan, Futaba, Hitec, Walkera, FrSky, FlySky, HiSky, RadioLink, bueno, un montón de marcas. Por supuesto, por ejemplo, no es compatible, por ejemplo, con DJI, pero con todas estas que os he leído, sí. Esta versión cuesta 107 €, es la que tengo aquí. También tenemos la 4 en 1, que es la versión que tengo yo pedida, que es 4 en 1 más ELRS de 500 milivatios, que es el emisor externo que habéis visto, la mochilita esa, más un receptor. Esa versión cuesta, sin descuentos al menos, 141 €. Tenemos la misma sin el receptor por 134 €. Yo creo que por 7 € merece la pena pillar la otra. Y luego tenemos una muy interesante que es la que lleva ELRS de 1000 milivatios. Esta cuesta 102 €. Si no tenéis drones FrSky, yo creo que es igual la mejor opción, porque 1000 milivatios dan para llegar de aquí a la luna, o sea, un exceso. Totalmente ilegal, por cierto. Tenemos esa misma con 3 receptores que se nos queda en 126 €. Permitirme una pausa, estoy editando el vídeo y veo que ha salido la versión de CC 2500, esto es, la que es compatible solo con FrSky. Está por 78 €, yo creo que para el que tenga lo que es un presupuesto ajustado es una muy bonita opción. Seguimos con el vídeo. Medidas: 160 milímetros de largo, 128 de alto y un fondo de 68 milímetros. Sin baterías, 488 gramos. ¿Por qué digo sin baterías? Pues porque no trae baterías. Las baterías tienen hueco para 2 baterías, sin miedo. Pero estas dos se las he puesto yo. Son baterías 18650, que si tenéis por casa ningún problema, os sirven las que tienen botón y las que no tienen, pero si no las tenéis, tenéis que añadirlas a los 100 € que hemos comentado antes de precio. El tema es que cuesta un montón quitar estas gomitas y ponerlas, pero tenemos una ventaja: una vez que pones ya las baterías, no tienes que volver a quitarlas. Puedes cargarlas con este USB que tenemos aquí. Este LED
va a valer para saber que está cargando. Otra de las carencias de esta emisora, vamos a empezar con lo malo, es que no trae tarjeta SD. Veis que yo aquí he metido una tarjetita SD, pero no la trae de serie, la tenéis que poner vosotros. Una tarjeta barata puede valer, no hay problema. Vamos ahora con la parte buena. La parte buena es, por un lado, botón de encendido. Welcome to HTX. Tenemos OpenTX instalado, no sé por qué me dice HTX, pero bueno, me da lo mismo, para este tipo de emisoras no hay mucha diferencia. Por supuesto, altavoz, botones para movernos por el menú, vuelta atrás, cambiar de página, entrar en menú, pulsación corta, menú del modelo, pulsación larga, menú de la emisora, para un scroll para movernos también a través de las opciones de menú, pulsamos para seleccionar. Estos botoncitos que veis aquí son los trims, ¿veis? Trim Center. Muy bien, tiene bastante volumen. Luego tenemos los gimbals, que son de un tamaño adecuado, son grandecillos. Eso sí, lo que es el stick o el palito es bastante alto. Para algunos igual un poco excesivo. Para mí va bien, para lo que es para mí va bien. Lo que es para pilotarlo, si lo vais a hacer con los deditos así, de esta manera, con zoom, no hay ningún problema. Y para los que agarréis también con los dos dedos, tampoco hay ningún problema. Temas peculiares de esta emisora. La antena sube y baja, no se puede poner en vertical, como es el caso de la Tango, y es de 2,4 GHz. Tampoco la podemos quitar si vamos a usar lo que es la mochilita de atrás. Pero bueno, a mí al menos no me molesta mucho. ¿Qué tenemos? Aquí abajo tenemos dos potenciómetros, dos ruletillas de estas que vamos cambiando. Tenemos también aquí dos switches de 3 posiciones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y tenemos aquí otros momentáneos. Estos no son, digamos, de que le das y se queda presionado, sino que le das y está presionado en el rato que le estás pulsando, pero al soltar deja de estar presionado. Con lo cual, pues tenemos la típica cosita de que todos utilizamos este o aquí algún switch para armar y desarmar. Y este, por ejemplo, para los modos. No tenemos esa opción. Podemos usar este para armar y desarmar y los modos, por ejemplo, o si no, podemos hacer un truquillo que es bastante sencillo, que es programar unos switches, digamos, virtuales, logical switches, que de forma que pulsemos así los dos a la vez, que es la solución que más me ha gustado. Y si pulso los dos a la vez, veis que se arma y se desarma la emisora. Esta opción me ha gustado mucho. Yo creo que luego os explico un poquito más adelante cómo configurarlo de esta manera. Más cositas. Tenéis aquí los típicos botoncitos que tienen las Jumper y también las Radiomaster, pero en este caso no es un solo canal que puedes elegir 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles, sino que cada uno de estos va asignado a un distinto canal. Sería canal, por ejemplo, 9 o 8 activado, canal 10 activado, canal 11 activado, pero tiene que ser en cada momento uno. Puede ser interesante, por ejemplo, pues para los modos. Podemos tener pues aquí el modo Angle, el Horizon y el Acro, sin darle a ninguno, ya que sin ninguno también tenemos que tener. O, por ejemplo, pues para el buzzer, o yo qué sé, para otras cosas que se os puedan ocurrir. Es un poco rarito, pero bueno, es lo que hay. El altavoz, como os comentaba, y los gimbals que al menos en una primera impresión a mí me han gustado bastante. Son gimbals HAL, tienen una buena tensión, luego ya veremos en vuelo a ver qué tal van, y el tamaño es parecido al de las Zorro, o sea, son full size, no son unos gimbals chiquitines como los que vemos, por ejemplo, en la emisora de Beta FPV o como los que vemos en la emisora de eFlight, que son más pequeñitos. Aquí tenemos un LED que se pone en verde cuando está todo ok, se pondrá en rojo cuando está mal, y la pantalla, que es de 1,3 pulgadas, 128 por 64 píxeles. Es pequeñita, sí, es una pantalla muy chiquitina, pero bueno, para los que tenemos la vista todavía bien, tampoco es un problema. Podemos entrar en el menú de modelo, veis que todas las páginas son iguales que en cualquier emisora OpenTX o HTX, y podemos entrar en el modo de la emisora, digamos en la configuración de emisora. Aquí tenemos pues la opción de entrar, por ejemplo, en las herramientas, podemos entrar en el Crossfire, LRS y demás.
Incluso, pues bueno, ya podemos hacer... Las configuraciones son iguales que las de cualquier OpenTX. En general es una emisora que transmite una buena sensación. En cuanto a tamaño está bien. En cuanto a acabados también yo la veo bastante premium. El color me gusta mucho. El agarre de los gimbals bien. Ya veremos ahora qué tal responde. Le faltan lo que es la batería y le falta la SD. Eso es un detalle que por 4 duritos lo puedes solucionar. Pero si no, así visto al menos tiene un buen agarre, un buen grip. Va bastante decente. Y la pantalla, aunque es pequeñita, se lee. Claro, tienes otra opción que sería pues como la Zorro, con una pantalla exterior y ya algo más grande. Hablando de la Zorro, vamos a compararlas para verlas todas juntas. Aquí la tenéis frente a sus principales rivales. Veis que en tamaño se asemeja mucho a lo que sería la Comando 8 o la BTFPV. Tiene la misma pantalla que la Comando 8. Son prima hermanas, son súper parecidas. Eso sí, esta tiene los gimbals más pequeñitos y estas más grandes. Los tiene el mismo tamaño que lo que serían los gimbals de la Zorro, pero en contra la Zorro tiene una pantalla más grande frente a esta chiquitina. Claro, al tener pantalla más grande, también ella es más grande y tiene baterías más pequeñas o de menos capacidad que los que tiene esta T Pro. Ya haremos un vídeo comparándolas todas. Vamos a centrarnos en todo caso, como estamos haciendo hoy, en la T Pro. Más características de esta emisora. Los gimbals tienen sensores HAL. Lleva 16 canales, tenemos altavoz como os he comentado, también tenemos vibración para avisarnos para distintos avisos y en principio, pues bueno, puerto USB para cargar como os comentaba y conexión por supuesto a un PC para utilizarlo en simulador. Ya la hemos conocido un poco por encima al menos, os voy a comentar cómo poner estos botoncitos para armarlo y vamos a montarle lo que es el emisor externo ELRS. Y vamos a probarla ya en simulador y vamos a probarla también en vuelo. Bueno, os voy a explicar, como os comentaba, cómo preparar estos dos botones de aquí para que nos sirvan en el armado y desarmado del dron. Se puede hacer solo con uno, pero yo lo veo un poco inseguro. Prefiero hacerlo con los dos ya que vamos a hacerlo y así ya aseguramos que no se nos arme el dron por casualidad. Bien, para eso entramos en el menú del modelo. Presiono ligeramente y vamos a la página 9 primero, que es la de Logical Switches, que sería el de interruptores lógicos, porque lo que vamos a hacer es crear un interruptor siguiendo una lógica. Entramos primero en la L01, vamos a crear la L01, yo la tengo creada, pero la creáis, y lo que tenéis que hacer es función AND, porque lo que vamos a hacer es una función de I. Esto es, si yo pulso el SC, en V1 ponéis el SC y el switch SD, creamos el nuevo switch L01 que veis aquí arriba. Esto es, el switch L01 le estamos diciendo que es pulsar a la vez el SC y el SD. Así, ¿veis? Ya está. Esto sería ya un nuevo switch, que es el L01. Pero este switch todavía es momentáneo. Todavía es clac, cuando presiono está en on, y cuando quito los deditos ya vuelve a estar en off. Para eso vamos a crear un L02 que veis aquí, yo lo voy a editar, vosotros lo creáis, que es con la función sticky, pegajoso. ¿Qué quiere decir? Esta vez lo que queremos decir es que se quede pegado. Esto es cuando yo presiono, clac, se va a quedar pegado, se va a quedar en on hasta que presione de nuevo. ¿Qué le vamos a decir entonces? Quédate pegado, quédate en on. Cuando pulso el L01, que es el que le hemos dicho antes, que es el C y el D a la vez, clac, y apágate, el V2 sería y apágate cuando vuelvo a pulsar el L01. Esto es estos dos a la vez. ¿Lo entendéis, no? Pulso una vez, clac, y está en on. Pulso otra vez, clac, y está en off. Con eso ya tenemos ya el armado casi listo. Lo único, como seguridad, vamos a la siguiente página y vamos a decirle, cuando está el L02, Play Track reproduce un audio que es el de armado. Reproduce el audio de armado para que yo sepa que lo he conectado, que lo he armado. Es simplemente como seguridad. Bien, ya está ya entonces el switch conectado. Lo que tenemos que hacer es decirle ahora en qué canal va a ir a la emisora. Para eso vuelvo al menú del modelo. Y aquí, en lo que es la página 5, veis que tenemos entradas. Tenemos una para el alerón,
elevator, throttle, y vamos a decirle que la entrada número 5, vamos a editarlo para que lo veáis, le decimos que la entrada 5 es el botón 02. Esto es, ¿por qué pongo la entrada 5? Porque vamos a ponerle el canal 5. En LRS simplemente pues el canal 5, el primer auxiliar, se tiene en cuenta como el de armado y desarmado. Luego, el resto de entradas, la 6, pues sería con este switch de aquí, lo lógico, el A, el B para el canal 7, el 8 para el SW1, pues no sé cuál de ellos es, creo que es este de aquí y demás, ¿vale? Y luego veis aquí, en la siguiente página, que tenemos en el canal 5 ya, el I05, el input 05 que hemos dicho antes, en el canal 6 el input 6, en el canal 7 el input 7. Es muy sencillo, es seguir estos pasos al pie de la letra y ya tenemos el armado con estos dos botoncitos. ¿Veis? Armado, desarmado. Armado, desarmado. Es facilísimo. Ahora cuando vayamos a volar veréis que bien funciona. Muy bien. Ahora otro puntito. Mira, aprovecho. Tenemos aquí también en la primera, bueno, en la segunda hoja. Si bajamos abajo, para poder configurar todos estos botoncitos, incluso de forma que puedan utilizarse como una gradiente de un mismo canal. Pero bueno, eso lo veremos en otra ocasión. Vamos ahora a ponerle la mochilita a esta emisora. Para instalar la mochilita es bien sencillo, metemos el cable aquí. Cuidado, no lo dejéis así, hay que presionar porque si no, no agarra. Presionarlo con tranquilidad hasta el final, que quede un huequito y hasta que veáis que no baja más. Así. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo así y poner los 3 tornillos. Colocada la pieza con sus tornillitos, el cable bien sujeto, podemos meter ya el módulo externo. Encendemos la emisora. Welcome to HTX. Y ya tenemos aquí ya el módulo externo conectado, como veis. Incluso podemos entrar en el menú desde aquí. Podemos pues, seleccionar la potencia de salida de 10, 25, 50, 250 y 500. Podemos elegir el ratio de telemetría, el bindeado, digamos la actualización por wifi, el ratio de envío de paquetes, todo. Y también podemos hacerlo desde la propia pantalla de la emisora con el Lua correspondiente. Muy bien, ya está la mochilita instalada. Con el simulador me ha funcionado sin ningún problema. He conectado el USB, he elegido el modo joystick, como siempre. He entrado pues en el Trip, que es el simulador que he estado utilizando últimamente. Os lo recomiendo. Tenéis vídeos sobre este simu en el canal. Y luego, pues nada, ir a configuración y en la configuración me lo ha reconocido a la primera sin ningún problema. Si tenéis algún problema abajo en lo que es en la descripción del vídeo os dejo un link a una página que explica perfectamente cómo resolverlos y a volar. Sin ningún problema, como os digo, he volado perfecto y las sensaciones muy buenas, genial. Ya os digo, en principio las respuestas buenas. Y como el simulador este me gusta mucho, pues lo he disfrutado. Pero bueno, una cosa es el simulador y otra cosa es la realidad. Vamos a ver qué tal se comporta este bichillo, esta emisora, en la realidad. Como os comentaba, día muy bueno, poco viento, hierba mojada, lo cual me va a hacer no arriesgarme mucho y todo listo para volar con el bichillo. Vamos a despegar. Primer vuelo con esta emisorita, vamos a ver qué tal va, lo voy a armar, lo ponemos en acro, me pongo las gafitas y allá vamos. Bueno, primer agarre, bien, le he cogido la postura. Lo que son los gimbals los noto bien, son exactos, bastante recorrido, nada que ver con la comando, por ejemplo. Estos te permiten algún desliz más. Van muy bien.
Muy bien, ¿eh? Me gusta. El armado y desarmado, los botones correcto. A ver, no es lo mejor del mundo, pero tampoco es lo peor. No cuesta nada darle esos dos botoncitos. Aquí vamos a ver. Bueno, más bien no vamos a ver. Paso por encima. Ya me gusta, ¿eh? Se agarra bien. Veis que lo que son las manos agarra bien. Responde bien lo que es al giro. Me gusta mucho. Aparte que me gusta mucho la tensión de los gimbals. Cómo está. No los he regulado. No he querido desmontar la emisora. Ya sabéis que para regularlo hay que desmontar la emisora. Pero lo noto bien. Lo noto muy bien. Vamos a coger un poco de distancia. ¿Dónde están las vacas? Voy con poca potencia de emisión. ¡No hay vacas! ¡Ey! Va bien. Da confianza esta emisora. Da mucha confianza. Me gusta. Me gusta, me gusta. ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a volar alguna lipo más con ella. Pasaré a 5 pulgadas. Y a ver qué me parece. Aterrizo, vuelo alguna lipillo más y os comento las conclusiones finales. Nos vemos en unos minutos, pilotos. Yo voy a seguir volando. Hasta ahora. Bueno, ahora voy a volar con el 5 pulgadas, con el Mark V de GPRC, que me encanta este bicho, por cierto, es un cañón, va súper bien. Pero bueno, no es publicidad esto, voy a volar. Bueno, ponemos en acro. Acro mode on. Armamos. Armed. Y despegamos. A ver qué tal va. Vamos a ver. Uy, qué miedito. Como os he dicho, ya llevo ya algunas lipos con esta emisora y la sensación que tengo es muy positiva. O sea, me siento muy cómodo con ella, ¿eh? Como si estuviese pilotando mi emisora de toda la vida, la TX16S. Yo creo que es también por la tensión que tengo los gimbals, que están muy bien. No la he cambiado, es la que viene de serie. Y yo creo que viene una tensión muy correcta. Me siento muy cómodo, el agarre también está bien, no se hace mazacote. Igual la Zorro se hacía un poquito más mazacote. Esta no tanto, de peso va bien, como os comentaba. Armado y desarmado, pues bueno, tienes la opción de poner el interruptor ese aparte. Venden un interruptor que puedes poner de 2 posiciones. Pero yo creo que no merece la pena. Luego igual lo pongo, pero no sé, de momento bien. El desarmado se hace un poquito chungo, pero bueno, sin más, tampoco es nada especial. Igual un desarmado de emergencia que nos puede hacer temblar más de lo debido, pero bueno, tampoco. Pero veis que responde muy bien. Antes pierdo vídeo que señal de LRS. Y eso que no voy en máxima potencia ni mucho menos. Va bien, muy a gusto. No sé, yo voy a quedarme con estas chiquitinas y probablemente me quede con esta. ¿Por qué? Por una razón. Porque ya tengo ya una emisora grande y estoy buscando una pequeña para llevar en la mochila, o para andar con los tiny boobs y tal, que ocupe poquito. Y esta puede ser una opción porque no ocupa nada. Es mucho más chiquitina, por ejemplo, que la Zorro, que la veis que es más grande. Esta es más pequeñita, porque además, aunque tiene la pantalla chiqui, pues bueno, yo creo que es suficiente la pantalla que tiene para hacer lo que haya que hacer. Luego ya haremos un vídeo comparándolas todas, pero a pesar de que el Joshua Barwell pues igual no la puso tan bien esta emisora, yo creo que es una opción muy buena. A mí al menos me está gustando mucho y yo creo que la voy a traer mucho al campo de vuelo. En alguna otra ocasión ya me habéis escuchado que os he comentado, joder, es que no estoy con mi emisora, no estoy tan a gusto volando, por ejemplo en el vídeo del pavo. Pues en este caso no tengo esa sensación, no me pasa lo que me pasa en otros casos. No sé, me siento confiado con esta emisora, me siento confiado.
No sé dónde se habrán ido las vacas. Ya me gustaría, aquellos que tenéis esta emisora, que nos pongáis los comentarios, a ver qué os parece. Y los que no la tenéis también, a ver qué os ha parecido la emisora. Si os ha gustado o no. Qué es lo que pensáis sobre ella. Abajo en los comentarios, darle al like al vídeo, que YouTube eso lo tiene súper en cuenta. Ya sé que no cuesta nada, que es gratis, chavales, que es gratis, que no cuesta nada. Al menos por las baterías, que fastidio por vosotros, que esto cuesta trabajo. Suscribiros al canal si no estáis suscritos, suscribiros al canal, y porque la próxima vez también vamos a traer cosillas jugosas. Tengo ahí algunos cañoncillos a la espera que creo que os van a gustar mucho, pero mucho. Bueno, voy a aterrizar, que ya estoy justito de batería. 3,3 tú. Venga, aterrizamos. Vamos a aterrizar. Es lo malo de llevar la cámara tan alta, que al final no sabes cómo. ¡Hasta la próxima, pilotos! Nos vemos en el siguiente vídeo.